La obligación es la relación o vínculo jurídico que genera para una parte activa, el acreedor, el derecho de exigir de un sujeto pasivo, el deudor, un determinado comportamiento o prestación. Sus elementos esenciales son los sujetos, el sujeto activo es el acreedor y el sujeto pasivo el deudor, el objeto, es decir, la prestación de dar, hacer o no hacer, el vínculo jurídico, o sea, el lazo que une al deudor con el acreedor, representado en la posibilidad de que la obligación sea ejecutada forzosamente, y la causa, fuente u origen de la obligación. Accidentalmente pueden contener elementos como condición, plazo y cargo. En el Código de Comercio no existe una teoría general de las obligaciones, por lo que se aplica supletoriamente la del Código Civil. La estructura de las obligaciones comerciales y civiles es la misma, por lo que las fuentes también son las mismas. Estas son la ley, los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Estos últimos dos son cuestionables en materia comercial, ya que no existen los delitos comerciales, sino simplemente delitos. El artículo 499 del Código Civil dice que no hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia o de las relaciones civiles. El Código de Comercio habla de causa-fin, es decir, lo que importa es la finalidad que se tuvo al actuar. El Código de Comercio no requiere tantas formas como el Código Civil, porque se supone que el comercio debe ser ágil, y por lo tanto las formas deben permitírselo. Es decir, que hay, pero son muy flexibles. Es importante separar lo civil de lo comercial para ver qué leyes se aplican al caso. A partir del nuevo Código Civil y Comercial hay una legislación única. El objetivo de la unificación es reunir las obligaciones y contratos del Código Civil con las del Código de Comercio, en únicamente obligaciones y contratos privados, y que todos sean tratados como única materia y único criterio. Según el artículo 1137 del Código Civil, el contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Los requisitos para su existencia son pluralidad de sujeto, acuerdo de voluntades y regulaciones de sus partes. Sus requisitos de validez son capacidad de los sujetos, que sea un objeto lícito y la observancia de los requisitos formales. Los contratos pueden ser unilaterales, generan obligaciones solo para una de las partes, por ejemplo el contrato de mutuo, o bilaterales, que son prestaciones recíprocas, generan derechos y obligaciones para ambas partes, por ejemplo el contrato de compraventa. Onerosos, las ventajas que procuran a una u otra de las partes no les es concedida, sino por una prestación que ella le ha hecho o que se ha obligado a hacerle. O gratuitos, aseguran a una u otra de las partes alguna ventaja, independientemente de toda prestación por su parte. Consensuales se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes, o reales se perfeccionan con la entrega objeto del contrato. Se perfeccionan con la entrega de la cosa objeto del contrato. Nominados, la ley los designa bajo una denominación especial, o innominados, no están designados por la ley. Típicos se encuentran regulados y reglamentados por la ley, o atípicos surgen del principio de la autonomía de la voluntad. Son creados por los particulares sin que correspondan a una figura preestablecida por la ley. Conmutativos. Se sabe desde el inicio del contrato cuáles son las ventajas y sacrificios que traerá para las partes. O aleatorios. La prestación debida está sujeta a un hecho futuro e incierto. Principales, su existencia no depende de ningún otro contrato, o accesorios, dependen de un contrato principal. Si se extingue el principal, se extingue el accesorio. Formales, la ley exige ciertas formalidades para su constitución. O no formales, pueden hacerse de cualquier forma, verbal o escrita, bajo escritura pública o privada. De ejecución instantánea, la prestación de una de las partes se hace en el momento mismo de celebración del contrato o de trato sucesivo, donde hay prestaciones periódicas que se dirimen en el tiempo. El principio de la autonomía de la voluntad dice que las partes se someten a las regulaciones que hagan en sus contratos como si fuera la ley misma, siempre que lo pactado no sea contrario a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. En materia comercial se ha ido devaluando este principio, en algunos casos por la intervención del Estado y en otros casos por las modalidades de los contratos de las empresas.
Estos contratos de uso empresarial son un contrato de adhesión, donde la empresa que vende un bien o presta un servicio establece un formulario especificado el modo de contrato, en el cual el compra puede optar por adherirse o no, pero no puede cambiar nada. Contrato con condiciones generales, en donde las condiciones las establece una parte y el interesado decide si aceptar o no. Y los contratos de emisión en masa, que se emiten en grandes cantidades y los interesados lo aceptan o no. Para que se inicie el contrato es necesario que una de las partes realice la oferta y que la otra la acepte. La oferta debe ser clara, precisa y bien determinada, y es vinculante para el oferente por el tiempo que dure la oferta. Las ofertas sujetas a stock no son ofertas en sentido jurídico, y tienen que estar dirigidas a personas determinadas. Es independiente de cualquier tipo de vicisitud que pudiera surgir en el tiempo que dure la oferta. La oferta se puede retractar en el plazo establecido siempre y cuando no hubiera sido aceptada. El aceptante debe ser claro en su aceptación. A partir del momento en que se acepta la oferta, queda perfeccionado el contrato, y es ahí donde nacen los derechos y obligaciones para las partes. Una vez aceptada, la oferta no puede retractarse, porque entonces se trataría de un incumplimiento contractual. La forma es el conjunto de prescripciones de la ley respecto de las formalidades que deben observarse al tiempo de la formación de un acto jurídico, tales como la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano público, por un oficial público o con el concurso del juez del lugar. Cuando por el Código Civil o por las leyes especiales no se asigne forma para algún acto jurídico, los interesados pueden usar las formas que juzguen convenientes. Hay un principio general común al derecho mercantil y al civil, la libertad de la forma, es decir, que en principio las partes pueden celebrar el contrato como quieran, salvo cuando expresamente el código establezca la forma y las solemnidades particulares para la realización de ciertos actos. De esto surgen dos tipos de contratos. Los contratos ad solemnitate, que son aquellos que deben hacerse con cierta forma bajo pena de nulidad del contrato, y los contratos ad probationem, que son aquellos en donde la forma es exigida para ser probados en juicio, por ejemplo los contratos de fianza. Los actos mercantiles formales son los de emisión de títulos, por ejemplo cheques, pares, letras de cambio, etc. Los contratos mercantiles formales, son los de constitución de sociedades anónimas, que deben ser hechos por escritura pública. La prueba es el conjunto de medios por los cuales se acredita la existencia de un acto o hecho que produce consecuencias jurídicas. Los medios probatorios admitidos por la ley mercantil son: instrumentos públicos, es el documento tomado por auténtico por estar rodeado de todas las formalidades requeridas por ley, por emanar de una persona física idónea y competente para dar fe por sí misma de los actos donde interviene, en razón de las funciones que desempeña, de la materia de que se trate y de la jurisdicción dentro de la cual actúa. Certificado de los corredores, es decir, los asientos de los libros de los corredores, y en los casos y en las formas en que establezca el Código de Comercio. Instrumento privado, toda escritura que contenga la firma de los otorgantes y que hace plena fe de su contenido en relación a las partes, sin intervención de oficial público. Correspondencia epistolar y telegráfica, son las simples cartas que las partes pudieron haberse cruzado. Y los comerciantes, actúa como una confesión extrajudicial, y para poder ser prueba a favor debe cumplir con ciertos requisitos. Estos son: que los libros sean llevados en forma, que sean libros de un comerciante matriculado, que se trate de un hecho comercial, que se trate de un litigio entre comerciantes y que no exista contradicción entre los libros. Las facturas aceptadas, porque actúan como medio de prueba siendo un documento emitido por el vendedor. Las confesiones de partes y juramento. Los testimonios, que se admiten en contratos cuyo monto no supere los 200 pesos fuertes. Cuando el contrato supera dicho monto, será necesario para su admisión un principio de prueba por escrito. Y las presunciones de la ley. Los contratos entre ausentes son aquellos en donde
Las partes interesadas se hallan en distintos lugares, imposibilitados de intercambiar declaraciones sin que medie un espacio de tiempo considerable. Existen varias teorías acerca del momento en que queda perfeccionado el contrato. Teoría del conocimiento. La aceptación de la oferta debe llevar al conocimiento del oferente. Teoría de la declaración. Basta que el aceptante envíe su respuesta afirmativa y que la otra parte conozca esta aceptación. Teoría de la recepción. Basta que la aceptación sea recibida, aunque no se haya conocido su contenido. Y la teoría de la expedición. Basta que el destinatario de la oferta haya enviado su aceptación. Esta última es la que adopta la legislación. El principio de prueba por escrito es todo instrumento público o privado emanado del adversario, de su causante o de parte interesada en el asunto o que tendría interés si viviera. Mediante la interpretación puede determinarse claramente qué han querido decir las partes y, en última instancia, cuál es el derecho aplicable al caso. El artículo 217 del Código de Comercio dice que las palabras de los contratos deben ser interpretadas en el sentido que les da su uso general, aunque el obligado las haya entendido en otra forma. El artículo 218 enumera las bases para la interpretación. Si hubiera ambigüedad de palabras, debe buscarse la intención de las partes y no el sentido literal. Si hay cláusulas equívocas o ambiguas, deben interpretarse en función del resto del contrato. Las cláusulas que tuvieran dos sentidos, uno que le otorga validez al acto y el otro que lo anula, deben interpretarse según el primero. Los comportamientos de las partes, con posterioridad al contrato, que tienen relación con lo que se discute, serán la mejor explicación de la intención que tuvieron las partes al celebrar el contrato. Los actos de los comerciantes nunca se presumen gratuitos. El uso, las prácticas y las costumbres del lugar donde debe ejecutarse el contrato prevalecerán sobre cualquier inteligencia en contrario que pretenda darse a las palabras. En los casos dificultosos, que no pueden resolverse con la aplicación de las bases establecidas, debe interpretarse siempre a favor del deudor. El artículo 219 dice que cuando se hubiera omitido alguna cláusula necesaria, se presume que se obligaron a lo que es de uso y práctica en el lugar de ejecución del contrato. Y por último, el artículo 220 dice que cuando no se hubiera determinado la moneda en que se hace el contrato, se entenderá hecha la obligación en la especie en uso de los contratos de la misma naturaleza.